Hola, soy Cecilia Bona, esto es Audiolibros por qué leer, un podcast que pueden escuchar en Spotify o también en YouTube en el canal Audiolibros por qué leer. Hoy los invito a sentarse alrededor del fogón de Salvavidas, un cuento de Gabriela Ram publicado en la antología Las versiones que fuiste, editado en 2021 por Hormigas Negras. Este libro tiene muchísimos cuentos, algunos son muy breves como pequeños brotes de literatura y también aparecen historias, como la que les voy a leer, donde podemos profundizar bastante más en cada uno de los personajes. Generalmente en clave humorística, pero detrás del humor sabemos que siempre se esconde el drama. Si les gusta, pueden ponerle seguir a esta lista, también pueden darle like si es que lo están viendo en YouTube, y después de la lectura podemos seguir la charla. Cuando me miraba al espejo, lloraba la chatura. Mis primeras operaciones fueron a principios de los años 80, mientras trabajaba como modelo. No tenía los 18 y ya sentía que mis pechos y glúteos nunca llevarían las de ganar ante la voluptuosidad de mis contrincantes. Antes de entrar en la mayoría de edad, Sara, mi hermana mayor, falsificó la firma de papá para que yo pudiera ponerme siliconas. Mi objetivo era conseguir más trabajo. Sin embargo, ni las ofertas ni la explosión de mi carrera llegaron luego de la operación. Las prótesis tampoco detuvieron el paso del tiempo. Tenía cada vez peores oportunidades. Los veranos empezaron a convertirse en tiempo muerto, mientras las otras disfrutaban el boom de la temporada en la costa. Lo último que hice fue una producción gráfica para el catálogo de reventa de una marca nacional de cosméticos. Después de inmortalizar mi cara en esa tapa de papel berreta, nadie me volvió a llamar. Mi equilibrio estaba al borde. En el espejo veía un fracaso con tetas. Una colega me habló de Aníbal Chahir y decidí darme una última oportunidad. Chahir cobró notoriedad como el plástico de los famosos. Se sentaba en cuanto living o talk show lo invitaran para jactarse de su principal obra de arte, la pareja presidencial. Acordamos fecha y una tarde entré al quirófano. El cirujano me recomendó que me hiciera párpados, pómulos, nariz, y ya que él era un experto y yo siempre lo había deseado, implante de glúteos. Luego de 3 incómodos y dopados días de internación, me fui a casa para seguir al pie de la letra todas las recomendaciones posoperatorias. Comencé a sentirme extraña. Uno de los pómulos se había corrido de lugar, lo tenía debajo de un ojo. Esto me llevó a una segunda entrada al quirófano. En medio de la operación, Chahir notó que la prótesis no quedaba fija en el lugar correspondiente, así que decidió asegurarla al hueso con un pequeño tornillo de titanio. La situación no mejoró. Yo no podía sonreír con naturalidad ni tampoco sentarme cómodamente. Algo se movía en los glúteos y me causaba un fuerte dolor. Después de una tercera entrada al quirófano, en el lapso de 2 semanas, supe que el músculo elevador de la parte derecha de la nariz se me había cortado y que en las nalgas me habían implantado 2 prótesis mamarias superpuestas. Una de ellas explotó, migrando sus partes hacia los muslos y la cadera. Era inoperable. Cuidarme, descansar y esperar que la medicina avance y mi cuerpo resista. Era todo lo que podía hacer. Decidí aceptar la invitación de Sara e irme a pasar unos meses al campo con ella y mi sobrina Clarita. Desde que papá murió, la estancia de San Jacinto quedó al mando del capataz y su familia. Ellos se encargan del día a día y Sara, desde el estudio contable, administra la cosecha. Nuestra familia produce casi la mitad del maíz necesario para alimentar a los animales de toda la región. Con mi hermana solo disfrutamos de la estancia cuando el cemento nos aturde, pero esta vez no fue el hastío citadino lo que incitó al retiro, sino el divorcio de Sara y mis ánimos posoperatorios.
Algunos movimientos y gestos habían quedado anulados después de la operación. Los calmantes aliviaban los dolores, pero traían efectos adversos. La dieta era especial. Tenía prohibido el consumo de alcohol por las úlceras que me provocaron las pastillas. Sara y Clarita pasaron a buscarme en coche. Cuando llegaron yo estaba en el palier, agarrada de la baranda. Los anteojos de sol nos tapaban casi la mitad de la cara. Con mi hermana nos miramos detrás de los vidrios negros. El encargado del edificio puso las valijas en el baúl y Sara se bajó del auto para ayudarme a subir. En el asiento del acompañante habían preparado una adaptación casera con el salvavidas de Clarita para amortiguar mis dolores. Demoraron más de 5 minutos en sentarme. Me movía lento y con dificultad. Prefiero el suplicio a cuentagotas antes que usar bastón a los 35. Las prótesis dispersas entre cadera y glúteos parecían tener vida propia. En la hora y media que duró el viaje, con mi hermana hablamos poco, pero Clarita se encargó de completar cada hueco de silencio con preguntas, canciones y planes camperos. No faltaron los cuestionamientos sobre su padre, que por qué se fue, que cuándo vuelve, que si iba a traer una hermanita. Sara hacía malabares para secarse las lágrimas por debajo de los anteojos mientras manejaba. La nena se asomaba entre medio de los asientos delanteros reclamando respuestas. Yo ni siquiera podía girar para mirarla a los ojos. Pobre Clarita, un torbellino de 6 años a cargo de 2 grandes fragilidades. Cuando llegamos, Almancio, el capataz y su familia nos esperaban en la tranquera. Desde la muerte de papá que no volvíamos a la estancia. Yo tenía la ventanilla baja para sentir el aire fresco de la alameda que resguardaba el camino de entrada, pero apenas los vi, subí el polarizado y le ordené a mi hermana que no frenase. Ojo, siempre les tuve aprecio. Para papá eran como de la familia, pero no quería que me viesen en esas condiciones. No quería ver yo sus caras de espanto. Demoré unos días en recuperarme del viaje. Los últimos kilómetros en camino de tierra me dejaron hematomas y la cintura resentida. Sara no terminaba de ver lo delicado de mi estado de salud. La quietud y el aire puro me llevaron a reencontrarme con la lectura. Grandes bibliotecas de policial y novela rosa serían mi compañía durante el verano estanciero. Pero lo que más me entusiasmaba era la posibilidad de pasar el rato con mi sobrina Clarita. La nena era una inyección adrenalínica en medio del pecho. La observaba trepar, escarbar y cazar bichos. Corría, se bañaba y hasta dormía con la misma mallita floreada todos los días. Hablaba con el pasto y las nubes. Con 2 piedras y 4 palitos construía una casa. A los animales del corral los trataba como a sus propios peluches. A la noche caía rendida en la cama y entonces con Sara charlábamos en la galería de todo aquello que Clarita no podía escuchar. Familia paralela en Córdoba, estafas, hijos no reconocidos. Conversar era lo único que yo podía hacer sin demasiado dolor aparente. Era cuestión de evitar los gestos contraindicados, elevación de pómulos y apertura total de boca. Tenía contada la cantidad de pasos de corrido que podía dar sin sentir puntadas en la cadera. En el casco de la estancia habían armado un sistema de postas para que yo pudiese caminar de a poco, cada 10 pasos un banco o algo firme de donde agarrarme. Colocaron almohadones mullidos a todos los asientos de la casa. Gregoria, la mujer del capataz, se encargó de las refacciones. Una mujer dedicada y con buena mano. Cuando Sara recibió el llamado de sus abogados, lo primero que hizo fue mandar a bañar a Clarita y separarle una muda de ropa limpia. Tenía que ir a Capital lo más rápido posible para vaciar la caja fuerte antes que su marido. Para la noche volvemos, dijo intentando convencer a la nena. Clarita insistió, rogó y pataleó pidiendo quedarse conmigo. Sara no estaba de acuerdo, me veía cansada y no quería sumarme una complicación más. Con Clarita insistimos hasta que mi hermana accedió. La condición fue que su hija no pasara más allá de los limoneros que estaban a 15 metros de la galería. Nos dio un beso en la frente a cada una y prometió volver con el postre para la noche. Eran las 11 de la mañana cuando entré dormida en la reposera
Escuché unos ruidos en la zona del tanque australiano. Clarita ya no estaba a la vista ni en el lugar acordado. La llamé y no respondió. Pedí por Almancio, por su mujer, alguien que me escuche. Grité y nada. En medio de la desesperación apreté el botón de pánico que mi hermana me había dejado en un bolsillo de la camisola. Para cuando logré atravesar el campo entre nogales, ciruelos y quebrachos, mi sobrina ya estaba hundida en el fondo. El salvavidas que había amortiguado mi viaje colgaba desinflado de un rosal. Sara me negó la palabra. Puso mis cosas en una valija y le pidió a Almancio que me devolviera a la ciudad. Nunca más volví a pisar el campo. Tenía la entrada prohibida. Me contaron que Sara pasaba las tardes en una reposera mirando el sol que se ponía detrás del tanque. Creo que lo que más le dolió a mi hermana fue que yo no pudiera llorar en el entierro por la operación de lagrimales. Durante semanas mi cara giró por todos los medios. Poco hablaron de la reciente tragedia. Dedicaron sus pantallas y tapas a mostrar el antes y después de Guadalupe Fleitas, una modelo de la década pasada que antes de llegar a los 40 se había transformado en un monstruo. Un final súper potente para un cuento de monstruosidades, ¿no? Lo que más me gustó de esta historia fue la capacidad de Gabriela de ponernos en una escena en la que todo es fácil de imaginar. Enseguida tenemos la cara de esta protagonista, deformada por su ambición y por esto de no quedarse afuera de una industria como la industria de la moda y las exigencias que eso implica. Y después todo el costado trágico de una familia que termina como termina. Espero que les haya gustado la historia, que hayan podido imaginarla también como nos propone la autora. Y quiero saber su opinión. Para eso pueden seguirme en las redes, @porqueleerok, tanto en Instagram como en YouTube, en Facebook, en Twitter. Pueden contarme qué les parecen los cuentos y también hacerme sugerencias de autores que también quisieran ver incluidos en esta lista. Y como siempre, si alguno de ustedes tiene ganas, puede convertirse en mecenas, patrocinar mi trabajo, es decir, hacer un aporte económico de lo que quieran o puedan con cualquiera de los links que están en la descripción del episodio. Me ayuda un montón para poder seguir haciendo esto más y mejor. Pero si no pueden, también colaboran muchísimo compartiendo mi trabajo, contándoles a los demás que escucharon un cuento que les gustó un montón. Así, con esas palabras. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima lectura. Chao.